sobre la obra, sobre todo de Michel Foucault, pero con la complejidad que tiene la lectura de Gilles Deleuze, ¿no? Entonces, pues bueno, ok, la metodología que trabajaré es, me interesa mucho el diálogo al final, ¿sí? Para los que se logren quedar, me interesaría que pudiéramos compartir algunas dudas, críticas, sugerencias, pues bueno, ese es como el objetivo primordial de las sesiones, ¿no? Que podamos hacer un diálogo al final, sobre todo con algo que nos entienda, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, pues bienvenidos de nuevo, bienvenidas. Esto ya, este ciclo empezó haciendo memoria un poco con una lectura que hice hace como un mes y medio sobre el antiedipo y culmina pues este bloque como con esta obra, ¿no? Esta obra de hecho hace parte de un momento del pensamiento de Deleuze. Estoy hablando de Foucault, que es más o menos en 1986, y casi que a la par está trabajando un seminario sobre Leibniz, y el texto eh, que, que va a sugerir, pues pues llamémoslo así, como el texto general que va a sugerir el libro, va a ser las clases de Vincennes, de más o menos de 1985-86, que es donde va a trabajar todos los conceptos Foucaultianos. Aclararé cuáles son los conceptos Foucaultianos y aclararé cuáles son los conceptos deleuzianos. Solamente hay cuatro formas, bueno, llamémoslo así, de entender estos conceptos deleuzianos, y por otro lado están los conceptos Foucaultianos, que de hecho Deleuze no es que se aleje, pero sí han habido varias lecturas, sobre todo contemporáneas, que dicen como que Deleuze fabula a Foucault poco, ¿no? Entonces, me parece interesante lograr hacer como este enlace entre la obra de Deleuze y la obra de Michel Foucault. Son dos obras completamente heterogéneas, pero se reúnen a partir de las clases que hace Foucault sobre Deleuze sobre Foucault. Yo creería que uno, para abordar llamémoslo así, esta máquina, en términos deleuzianos, esta máquina de Deleuze Foucault, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? La primera, eh, la amistad que tuvieron Deleuze y Foucault, ¿sí? Es algo indudable. Posterior hay una separación como en el 75, la relación la inician como en los 60 más o menos, y por cuestiones políticas o simplemente por afiliaciones a un partido liberal de izquierda, pues hay como cierta reticencia, también hay como cierto, llamémoslo así, cierta distancia, sobre todo por unos panfletos que no firma Foucault, y pues como que los desune, ¿no? Entonces hay como una amistad filosófica, hay algo que siempre los unió, ¿no? Y, y pues nada, es como la conformación de una amistad de que, por decirlo algo así, trascendió y que logró de alguna otra forma como ubicarlos en un tiempo histórico concreto, y sobre todo, a mi modo de ver, en unas formas concretas también de entender el mundo, ¿sí? ¿Por son tan atemporales? Por eso mismo, sobre todo las teorías deleuzianas y las teorías Foucaultianas. Eso espero trabajarlo sobre todo cuando ya me entre a fondo. Solamente estoy como comentando algo muy somero y muy general. Em, Recordemos que Michel Foucault muere en el 84, si no estoy mal, sí, 1900,
al otro año de muerto, pues, eh, ok, por acá me dicen 85, creo que fue 84, bueno, no estoy seguro. Fue cuando muere en los 80 más o menos, pues como al añito hace el curso Foucault Deleuze en Vincennes, ¿no? El, el curso no tiene nombre, pero pues ustedes pueden buscar las traducciones, son 3 tomos en la editorial Cactus, que va a dar un texto que se llama Foucault. Deleuze es muy reconocido, Deleuze es muy reconocido por las monografías que hace, ¿sí? Hay un texto que lo recomiendo mucho que se llama La isla desierta, donde él comenta cómo hizo todo cómo hizo todo este abordaje los autores, ¿no? Y como cuál era el objetivo con cada uno de ellos, ¿no? Recordemos las monografías, em, que fue sobre Bergson, sobre Nietzsche, Sacher-Masoch, también están las monografías sobre Marcel Proust, sobre David Hume. David Hume es fundamental para entender a Deleuze. Les recomiendo de ese mismo texto de La isla desierta, un texto así que se llama Hume, donde plantea como varios prototemas, por decirlo de otra forma, que trabajará sobre todo en Mil mesetas y en el Antiedipo, ¿no? No me voy a centrar mucho en la obra completa de Deleuze, sino me voy a centrar solamente y a profundidad en el abordaje que hace de Michel Foucault. A mi modo de ver es una lectura lúcida, sin embargo, pues al final comentaría alguna crítica que tengo frente a esta lectura deleuziana, que me parece que dejó de lado algo que era ineludible dejarlo, ¿no? Y que ahorita es importantísimo para la época que vivimos. Hay una multiplicidad, yo siempre me voy a referir a este término, multiplicidad. La multiplicidad para Deleuze y también para Guattari, estos conceptos difieren tanto en Deleuze como en Guattari, claro, pero en Deleuze la multiplicidad va a ser fundamental. ¿Por qué? Por una noción matemática que toma Riemann, donde, llamémoslo así, la multiplicidad la podemos matemáticamente contrastar simplemente con que es contable, ¿sí? O sea, valores, llamémoslo así, plurales, se pueden volver contables. Ya no estamos hablando de una cantidad, sino estamos hablando de que la multiplicidad se puede empezar a contar, ¿no? ¿Cuál es la idea de Deleuze? Que me parece interesante, que nosotros no solamente vimos estas multiplicidades y estas heterogénesis, sino además gran parte de nuestra conformación, llamémoslo así, psíquica, social, es también múltiple, ¿no? Entonces este concepto de multiplicidad va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque en este mismo momento hay varias intensidades que están de alguna u otra forma actuando. Esa idea la toma de Deleuze sobre todo de Bergson, ¿sí? Si estamos hablando de una o estamos hablando de varias intensidades y si esas están actuando en un tiempo, llamémoslo así, actual, ¿vale? Yo creo que eso no es una idea compleja, simplemente estamos hablando de que subjetivamente en un adentro y en un afuera ahí pasan cosas, ¿sí? Pasan cosas que puede que nosotros no seamos entre comillas conscientes, pero están sucediendo, ¿sí? Entonces puede que en la calle esté pasando algo, puede que al otro lado del mundo esté pasando algo, puede en este momento estar muriendo alguien, pero también dentro de nosotros están pasando múltiples cosas. Entonces, mientras les hablo, respiro, estoy mirando, pero también estoy moviendo la mano, mi pie está también, llamémoslo así,
bueno, está en movimiento, no lo ven ustedes, pero lo tengo en movimiento. Entonces esas multiplicidades son en Deleuze materiales. Eso me parece fundamental, sobre todo para el abordaje que va a ser Deleuze sobre Foucault. Ojo, esas multiplicidades son materiales, ¿vale? Esas multiplicidades también, llamémoslo no me gusta utilizar este término con Deleuze, pero digámoslo así, son metafísicas también, ¿no? Hay una polaridad que plantea Deleuze con Foucault y van a ser tres ejes: el saber, el poder y la subjetivación. Si ustedes quieren, anótenlo, es fundamental esto, porque con esos tres ejes vamos a ir hasta el final. Vuelvo a repetir, el saber, el poder y la subjetivación. En ese orden de lo múltiple, se da cuenta Deleuze que para Foucault hay una relación de formas. Esa relación de formas se da a partir de un sujeto, ¿sí? Hay algo paradójico porque muchos críticos, sobre todo alemanes, de Foucault, han dicho que él es el filósofo de la muerte del hombre, ¿sí? De hecho, ese es el gran tema de las palabras y las cosas en el segundo capítulo, pero lo que plantea Deleuze es un problema que a mí me parece fundamental, y si nos estamos refiriendo al sujeto y al hombre, no estamos hablando del hombre de macho, ¿no? Es que de alguna otra forma esa muerte es una muerte de la forma, ¿sí? Entonces esas relaciones de forma son más complejas de lo que uno piensa con Foucault, ¿sí? Porque la muerte del hombre no significa al igual una continuación a Nietzsche con la muerte de Dios, sino que ya matando a Dios también se mata la forma hombre. Esa es una idea que a Deleuze no le va a llamar mucho la atención, porque Foucault siempre la plantea, sobre todo en este método muy particular que es la arqueología, ¿sí? Contrario a la genealogía, ¿vale? Entonces esta relación de formas va a ser fundamental para entender este tema del saber, ¿sí? El tema del saber, simplemente en Foucault, según Deleuze, son dos cosas. Estamos hablando de ver y hablar. El saber es ver y hablar, ¿sí? Ahí vamos. ¿Qué es ver y hablar? Entonces van a decir, bueno, son actividades humanas, ¿sí? Pero hay una particularidad en los sujetos, y es de que esas relaciones de ver y hablar van a ser determinadas con lo que Deleuze va a llamar un estrato, ¿sí? Posterior a eso también, unas duraciones concretas en unos tiempos concretos, sobre todo en lo que Foucault llama la historia, ¿no? Entonces esas relaciones de forma, a medida que van pasando las épocas, cambian, ¿sí? Esa es una idea que me parece fundamental en Foucault. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de las mismas cárceles del siglo XVII, siglo XVIII, cuando se crean, y no estamos ahorita hablando también, no estamos hablando a este tiempo de la misma cárcel de que había en el siglo XVII y en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que le interesa a Foucault? Esta relación de ver y hablar, porque esa relación son de saber. Ojo, yo no me he pasado al polo segundo, que es el poder, ¿sí? Entonces ahí es cuando se empieza a complejizar el asunto, porque el saber de una época se da en las formas en que miramos y en las formas que hablamos, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver eso con, con el sujeto? Ustedes se preguntarán, ¿sí? Pues claro, en el sujeto no es lo mismo, y hagan esto, que esto es muy Foucaultiano. Este es del Foucault, sobre todo de las primeras obras de él. Para mí Foucault es un filósofo visual, no tengo otro apelativo.
Es un filósofo visual. De hecho, Deleuze tiene una clase hermosísima en el primer tomo de las clases sobre Michel Foucault. Se la recomiendo mucho, que se llama Foucault y el cine moderno, porque, porque la apuesta que nos invita a Michel Foucault es a pensar de otro modo, ¿sí? Yo les quiero poner a pensar en lo siguiente. Suena un poco loco, se los aseguro, pero mediodía o simplemente una hora, hagan el ejercicio si lo que hablan es igual a lo que ven. O sea, si lo que verdaderamente vemos es igual a lo que hablamos. ¿Sí? Hagan ese ejercicio, solamente en algún momento, ¿sí? Si lo que ven es igual a lo que hablan, y lo que hablan es igual a lo que ven. ¿Sí? O sea, yo cuando miro algo estoy hablando de lo que estoy mirando, o a qué se refieren las palabras cuando yo me refiero a algo que veo. Y si lo que veo de verdad captura lo que yo digo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una de las primeras obras de Michel Foucault, que es Historia de la Locura, es ese saber sobre la locura. Es cómo se enuncia el loco en ciertas épocas, ¿sí? Cómo se enuncia eh, a los locos, eh, cómo se los ve, ¿sí? Y qué es lo que hablan en ese momento los psiquiatras sobre los locos, ¿sí? Historia de la locura va a ser fundamental para entender esa relación, sobre todo con el habla, ¿sí? Ya después, hasta 1969, en Arqueología del Saber, la cosa va a cambiar, ¿sí? Cuando él va a decirte que son enunciados, Foucault. Entonces, esto es supremamente interesante, ¿por qué? Porque después de Historia de la Locura va a surgir un libro que a mi modo de ver, para que lo leamos, ojalá o que lo podamos leer algún día conjuntamente, que es Historia del nacimiento de la clínica, pues nada más ni nada menos que el subtítulo, como ustedes bien lo saben, será en la arqueología de la mirada, ¿sí? La arqueología de la mirada para Foucault va a convertirse en una política del saber, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, sobre todo en el nacimiento de la clínica, la arqueología de la mirada médica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la relación con la medicina va a dar unas formas concretas de ver y hablar en una época que es la época clásica de la medicina occidental, donde el médico va a decir lo que ve, ¿sí? Una mirada microscópica, lo va a llamar Foucault, que es de alguna u otra forma la mirada que tiene el médico, el ojo clínico lo llama Foucault, que es el tema de cómo el médico tiene que hacer una anatomía de la mirada para dar un concepto frente al cuerpo que tiene enfrente, ¿no? Hay un capítulo bien interesante que le recomiendo mucho que se llama Abrir algunos cadáveres, porque gran parte de ese imperio de la mirada tiene que ver con un tema que para Foucault, sobre todo en este bloque, se va a llamar, eh, ¿cómo es que se va a llamar? La muerte, el tema de la muerte, ¿no? Eh, Vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Es que estoy aquí, es que quiero mostrarles, es que se me olvidó antes de venir, pero creo que aquí lo estoy buscando, porque hay obras menores en Michel Foucault que son fundamentales, ¿sí? Pero que no las conocemos porque no las sabemos encuadrar. Creo que él le sabe encuadrar muy bien en este tema del saber, el orden de lo que él habla sobre que el saber tiene una relación con el habla y con el ver, ¿no? Y ese texto va a ser que es una pipa, ¿sí? Esto no es una pipa, ¿sí?
sino que quiero, ok, escrito aquí, ok, ya la encontré, ya la encontré. Lo que pasa es que se me había pasado, qué pena, disculparán. Ese texto no lo tengo en físico, pero bueno, ahorita ya me referiré a esto no es una pipa. Porque esto no es una pipa será fundamental para enlazar lo que les va a llamar franquear la línea. Estamos hasta ahora en el tema del saber, ¿vale? Porque gran parte de cómo se formaron las ciencias médicas, ¿sí? Que es el texto del nacimiento de la clínica, cómo nace la medicina moderna, ¿sí? Entonces, esto, ténganlo ahí fundamentalmente, si quieren anótenlo, Deleuze eso lo va a llamar un estrato, ¿sí? Hay una relación que a mi modo de ver lo plantea sobre todo y va a ser fundamental de Deleuze y va a ser la importancia que tienen los enunciados para Foucault, o sea, de lo que se habla, ¿sí? ¿Qué se habla en una época? ¿Sí? Pero esa de qué se habla en una época eh, puede que quedemos en el aire, ¿sí? No podamos, ¿sí? Entonces ahí va a ser lo que va a llamar Deleuze un Foucault archivista. El archivo para Foucault es fundamental, ¿sí? Y eso lo vemos, por ejemplo, en Historia de la Locura y lo vemos sobre todo también en el nacimiento de la clínica, ¿sí? Entonces, gracias a estos archivos es que existe una relación, ojo, una relación de forma, una relación material en una época concreta que va a llamar Deleuze un estrato, ¿sí? Las relaciones de saber están en un estrato, ¿sí? ¿Qué significa que esté en un estrato? Que un enunciado es depositario y que hay algo que habla y que se tiene que poner en un sitio y en un espacio, ¿vale? Hay un ejemplo que siempre a mí me mata la cabeza y es el ejemplo que da Deleuze sobre la máquina de escribir francesa. Ahí la máquina de escribir francesa da eh, las 5 primeras, llamémoslo así, letras. Esto es puro Foucault, ¿no? De aquí le escribo al chat, son estas AZERT, ¿sí? Para Foucault, esas 5 primeras letras van a determinar, para uno puede decir, ah, ok, son letras, ¿cierto? Pero para Foucault, cuando esto está escrito en una página, ya se puede hablar de un enunciado. Un enunciado son formas de consignación concretas en un estrato y en un archivo. Son grandes formaciones de una época que se consignan en cierto lado. Entonces esto va a ser fundamental porque gran parte de una época está llena de enunciados. Nosotros como nuestra época también tiene enunciados. Pero ¿saben qué es lo interesante de estos dos enunciados que Michel Foucault se da cuenta? Que no todos son visibles. Ven cómo es la relación ahí con Foucault y en particular, con lo que se ve y con lo que se habla, porque no siempre lo que hablamos es lo que vemos, y no siempre lo que hablamos es lo que no vemos. ¿Ven? Solamente estoy en el polo del saber, porque cuando nos pasemos al polo del poder, esta vaina va a cambiar, pero va a seguir siendo múltiple, porque cuando está actuando el saber, lo que va a decir Michel Foucault, está actuando también el poder. Y hay una relación de saber y poder. Pero ¿qué significa este saber? Si no es una relación, vuelvo y lo digo, de formas. ¿Sí? Solamente estoy planteándome en una relación de formas concretas, en un estrato, en un tiempo histórico concreto. ¿Sí? Obviamente aquí, Foucault lo que plantea son duraciones largas, son temporalidades largas. ¿Sí? O sea que en términos, llamémoslo así, de saber, estamos planteándonos en un estrato, ¿sí? Donde los tiempos son bastante largos, ¿vale? Ténganlo eso muy en cuenta, que eso va a ser fundamental. Claro, en ese archivo hay unas fuerzas. Eso significa que hay alguien que ordena eso.
Eso en términos de archivo y en términos de saber. Como la biología, como las matemáticas, como la lingüística, ¿sí? Que esos son los temas que trabaja sobre todo en las palabras y las cosas, ¿sí? Pero va a ser fundamental esto, ¿por qué? Porque el abordaje de Michel Foucault frente a estas visibilidades va a ser el tema, va a haber tres formas de entender esas visibilidades. Va a ser por medio del humor, bueno, Foucault es un, no, esa es la lectura que hace de él, ¿no? Claro, como que es por medio del humor un poco, sobre todo en la arqueología el saber se tira unas vainas increíbles. Es un texto difícil, pero es un texto que nos va a cuadrar en los enunciados, ¿cierto? La lógica, sobre todo, y vuelvo a la arqueología del saber, porque estas tres formas se encuentran ahí, y por último la historia, ¿sí? Hay un texto que para que comprendamos más el saber, que es un texto que casi no se ha trabajado, que me parece que es fundamental, y es este. Es una monografía rarísima, ¿sí? Si ustedes la logran ver, se llama Raymond Roussel, ¿sí? Este texto de Raymond Roussel es fundamental por varias cositas, ¿sí? Solamente les quiero compartir uno, les quería compartir más, pero creo que no me va a alcanzar el tiempo, si no nunca termino y mejor dicho. Miren lo que dice, por ejemplo, Michel Foucault en una descripción que hace de Raymond Roussel. Raymond Roussel lo saca en el mismo año que el nacimiento de la clínica, 1962. Miren lo que dice, que es muy particular, que esto nos plantea el problema de la mirada, ¿no? Dice, todo es luminoso en las descripciones de Roussel, pero nunca hay nada en ellas que cuente el día, no hay hora ni sombra, el sol no se mueve, equidistante de todas las cosas, erigido para siempre por encima de cada una, pues la luz no es un medio en el cual se bañan las líneas y los colores, ni el elemento en que la mirada se une a ellos. Está dividida en dos reinos que no se comunican en absoluto. Está la luz blanca soberana, cuya profunda impulsión libera al ser de las cosas, y luego en la superficie. Hay resplandores bruscos, fuegos fugitivos, relámpagos que van a depositarse en la superficie de los objetos, formando un toque repentino, transitorio, pronto extinguido, que muerde un ángulo o un abultamiento, pero que deja intactas obstinadamente allí, en su presencia anterior a las cosas que hacen irizar, sin penetrarlas jamás. Esta luz segunda nunca está en el intervalo ni en el fondo de las cosas. Surge cada una como un florecimiento apresurado. ¿Qué dice Raymond Roussel? Claridades raras y tenues corren sobre el agua. Ante un espejo, como una mesa de tocador, unas tijeras, o las dos hojas ligeramente separadas una de la otra. Están cubiertas de reflejos rotos y de claridades. Este texto de Michel Foucault es una rareza porque es una poesía visual la que hace Raymond Roussel. No solamente lo vean desde una poesía visual, sino también desde los juegos de lenguaje que plantea también Raymond Roussel. Aquí hay un capítulo, de hecho, que se llama La superficie de las cosas, que les va a decir de que es como el método que va a utilizar posteriormente. Ok, Alejandro dice que cómo se llama el texto de Raymond Roussel. De hecho, gran parte de esta concepción de la mirada que les comento es, es, es desde Roussel que la trabaja, ¿no? Ojo, ¿qué más les cuento por acá? Ok, les quiero compartir también una carta que le escribe René Magritte a Foucault, que también nos va a ilustrar mucho. Se la escribe el 23 de mayo de 1966 y le escribe René Magritte sobre la impresión que tuvo del análisis muy interesante de esto no es una pipa, ¿no?
Ya vamos a ver, esto no es como significante la importancia que va a tener para Foucault. Esto no es. ¿Sí? Dice, estimado amigo, espero que le complacerá considerar estas pocas reflexiones a propósito de la lectura que hago de su libro, las palabras y las cosas. Le escribe René Magritte. Las palabras semejanza y similitud le permiten sugerir con vigor la presencia absolutamente extraña del mundo y de nosotros mismos. Sin embargo, creo que estas dos palabras apenas están diferenciadas y los diccionarios apenas son edificantes en cuanto a lo que las distingue. Vuelvo un poquito más para abajo. Ser semejante no permanece más que al pensamiento, se asemeja en tanto que ve, oye y conoce, se convierte en lo que el mundo le ofrece. Es invisible, del mismo modo que el placer o la pena, pero la pintura hace intervenir una dificultad. Existe el pensamiento que ve y que puede ser descrito visiblemente. Las meninas, ojo que las meninas lo vamos a tomar ahorita en esta obra de arte que comienza a, a esbozarse en las palabras y las cosas, va a ser fundamental para entender estos regímenes de fuerzas. Ojo, ¿qué dice René Magritte sobre las meninas? Las meninas son la imagen visible del pensamiento invisible de Velázquez. Vuelvo y repito, ¿qué dice Magritte? Las meninas son la imagen visible del pensamiento invisible de Velázquez. Sería por tanto lo invisible a veces visible, a condición de que el pensamiento esté constituido exclusivamente de figuras visibles. A este respecto resulta evidente que una imagen pintada que es intangible por naturaleza no oculta nada, mientras que lo visible tangible oculta indefectiblemente otro visible, si creemos en nuestra experiencia. Luego le escribe Magritte, lo que no carece de importancia es el misterio evocado de hecho por lo visible y lo invisible, y que puede ser evocado en teoría por el pensamiento que une las cosas en el orden que evoca el misterio. Ven que lo fundamental acá es que siempre esta cuestión de lo visual, de la mirada, va a ser un tema Foucaultiano por excelencia, ¿sí? Pero ojo, a mí me parece que hay un chipter, hay algo que pasa a la línea del saber y que tiene que ver con el primer capítulo de, de las palabras y las cosas, ¿sí? Y en esto sí me tocó investigar mucho, porque les hace el salto en algo que él retoma en la antepenúltima clase sobre el saber, y va a ser que no hay estructura, ¿sí? No hay estructura para Foucault, entonces él dice, ok, si no hay estructura y multiplicidades, entonces franqueamos la línea al poder. Pero para mi concepto, la imagen del poder se inicia es con el cuadro de las meninas de Velázquez, en el brillante análisis que hace Foucault sobre esta obra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular esta obra? Pues nada más ni nada menos que es una obra que plantea la imagen, ¿sí? Eh, de, de Velázquez, sí, pero ¿por qué dice Magritte que plantea lo invisible de Velázquez? ¿Sí? Eh, Estoy tratando acá de compartir, porque me parece interesantísima esta obra, porque es que esta nos va a dar el salto a lo que Foucault llama como forma, ¿sí? Ujú. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Em, Voy a compartirles acá mi pantalla, porque
porque aquí está ¿logran ver? ¿Logran ver? Estoy aquí en la página del Museo del Prado. ¿Logran ver? ¿Alguien? Uno dígame sí, un hito solamente. ¿Sí se logra ver? Sí, Gracias. ¿Qué es lo particular de esta imagen? Si la ponemos a detallar un poquito. Lo particular de esta imagen es que si ustedes ven acá hay un estrato, hay un tiempo histórico concreto. Y la arqueología de la mirada que podemos hacer es una relación de fuerzas. ¿Qué es lo que dice Deleuze en Las Meninas? Hay una relación de fuerzas. Cuando hay una relación de fuerzas, significa que hay una forma. Pero no solamente esas relaciones de fuerzas que hacen de que el pintor plasme como un enunciado simbólico la obra, simplemente es más para mantener un archivo. Porque con Velázquez nos estamos dando cuenta que franqueamos la línea del saber al poder. Porque de hecho, esta imagen, como ustedes bien la ven, lo que caracteriza en el fondo es esta imagen del espejo, que son los reyes. Para el que no la conozca, pues Velázquez lo que hizo fue pintar a los reyes, pintar el poder hecho forma, la forma hombre del poder. ¿Sí? Claro, si ustedes ven la mirada, ¿de quién es la mirada si no es la mirada del poder? Es la mirada de cómo, de alguna otra forma, están esos regímenes de fuerzas, ¿sí? Deleuze esto lo va a llamar un diagrama, ¿sí? Pero lo que va a dar cuenta es que cuando hay un régimen de poder, que es cuando flanqueamos la línea del saber, ya no podemos hablar de estratos o de épocas, sino de una estrategia. Vuelvo y repito, aquí en este cuadro nos hace flanquear la línea de la sola visibilidad de las formas o de lo simplemente bello, ¿cierto? A, llamémoslo así, a la diagramática del poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, cuando vemos acá este cuadro, va a ser fundamental, va a ser brillante Foucault, porque va a decir que el poder, una de las características es la distribución. Y si ustedes ven aquí la obra, hay una distribución de formas. Pues claro, ¿cuál es la distribución? ¿Cuál es el punto de fuga? El punto de fuga es bien interesante, porque según la historia de esta obra, el punto de fuga es nada más ni nada menos que, no sé si ven mi cursor, nada más ni nada menos que el esclavo de los reyes. ¿Vale? Porque si aquí vemos a la izquierda, en el espejo, a los reyes, aquí estamos viendo a el esclavo o al mecenas, llámenlo como quieran, ¿sí? Es una obra insólita, es increíble el simbolismo que trae, ¿sí? Vayan a Michel Foucault sobre todo, cuando él no solamente se contenta con la mirada de este lado, sino con la de este muchachito que está acá, el perrito. Porque el perrito no solamente está quietico, mire quién lo jode aquí a la derecha. Son puras relaciones de fuerzas, esta imagen es una relación de fuerzas increíble. Pero lo que Foucault va a llamar, y lo que Deleuze, sobre todo en esa interpretación, va a llamar una distribución de fuerzas. Una distribución del poder, al fin y al cabo, ¿no? Una distribución del poder. ¿Sí? Ven que este cuadro tiene una magia enorme, sobre todo para franquear esta línea del saber al poder. El poder es una estrategia, como lo dije. ¿Sí? En el poder pareciéramos que ya dejamos de lado el saber, no, porque cuando actúa el saber también está actuando múltiple el poder, ¿vale? Este diagrama, como lo llama Deleuze, a comparación del saber, se va a plantear en un momento concreto, micro. Si ustedes recuerdan, a las meninas
Es un momento micro. Ustedes, el microcosmos, ¿sí? En el microcosmos, ¿sí? Que existe la obra, en el fondo también hay una política, ¿sí? O sea, ¿qué significa también? Que es una idea de Foucault bien interesante y es que el poder no tiene forma. Ojo, pero ¿qué es el poder para Foucault? Según Deleuze, ya no es una relación de formas como en el saber, sino es una relación de fuerzas. O sea que el poder son relaciones de poder. ¿Sí? El poder no se tiene, se ejerce, dice es lo que siempre escuchamos, ¿no? ¿Cómo se ejerce este poder si no es en algo, en un tiempo concreto de la historia? Sí, en un diagrama, sí. Pero a comparación, ojo, a comparación del saber, no queda enunciado. Ese es un problema que a mi modo de ver hay que trabajar mucho, porque ¿eso qué quiere decir eso? Que el poder no es estratificado, ¿sí? Y que más bien es una estrategia, ¿sí? O sea, que el poder es netamente práctico, ¿sí? El poder es netamente ejercicio de poder, ¿sí? Pues claro, ¿por qué? Porque ese diagrama es mutable, el diagrama del poder es mutable, por una relación que Foucault plantea como sujeto-objeto. Muy kantiana esa relación, pero de alguna u otra forma lo que plantea ahí claramente es que las relaciones de poder son relaciones en el fondo también relaciones de saber, o sea que son múltiples. Si no solamente, si solamente podemos leer la historia en términos de saber poder, sabríamos que la historia la han escrito de hecho los poderosos, ¿sí? Por la misma lógica que tenemos, con esa lógica inicial que les comentaba del ver y el hablar, ¿sí? Una época puede dar signos, nuestra época puede decir que somos todos felices, puede poner en un archivo que todos somos felices, pero ¿qué es lo que está viviendo esta época si no es una convulsión múltiple? ¿Sí? Este concepto de convulsión lo tomo yo, ¿no? No es un concepto de Lesiano, ¿no? ¿Sí? Pero ojo, ¿qué significa que el poder en este diagrama sea mutable? Pues significa que el poder de alguna otra forma es inestable, ¿vale? En términos de espacio, ¿cierto? Vemos que de alguna otra forma el poder tiene ciertas maneras de entenderse en el espacio. Ojo, también el saber, ¿sí? Ojo, también el saber. Para Foucault va a ser eso fundamental, ¿no? ¿Cuál es el texto del poder fundamental para Michel Foucault? Son dos textos, ¿sí? Uno va a ser Vigilar y Castigar y dos, Historia de la Sexualidad. Tomo uno, ¿vale? ¿Qué nos va a mostrar Vigilar y Castigar? Multiplicidades microfísicas donde el poder, llamémoslo así, se manifiesta en una época. Claro, crea un saber, la pedagogía. Claro, crea un saber, el psicoanálisis. Claro, va a crear un saber, eh, la policía occidental. Claro, va a crear un saber, la estadística. Entonces son métodos que el poder, de alguna otra forma, como lo dice el mismo Foucault, produce. El poder produce, pero el poder no tiene una forma. Esto es lo más particular porque creemos de que el poder tiene una forma y en eso Foucault es nietzscheano a morir. Porque creemos de que el poder alguien lo tiene, pero no, el poder de alguna otra forma se ejerce, ¿sí? ¿Cuáles son las características del poder? Se preguntarán ustedes. Una de las características del poder que Deleuze toma para entender esa noción es la distribución, ¿sí? ¿Cómo se distribuye, por ejemplo, un espacio? Significa una forma de poder, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo que a mí me parece que el más brillante de Deleuze, ¿sí?
en la distribución de un espacio y es un salón de clases, ¿sí? Ese es el ejemplo que pone Deleuze, que me parece a mí que uno lo pone a entender, ¿sí? No sé si a ustedes les tocó, pero acá en Colombia mucho pasa, que siempre los que más molestan están en la parte de atrás y los mejores están adelante, ¿sí? No sé si pasa, no sé si pasa en todo lado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno se pregunta si esa distribución es natural. Ojo, eso es lo que uno se pone a pensar. ¿Por qué Foucault va a tomar en serio esto que pasa por nuestras cabezas cada vez que pasamos por... Marisol dice, soy profe, eso pasa, pero ¿quién ordena eso? ¿Quién ordena que el niño esté atrás y que los más juiciosos estén adelante? Esa es una pregunta que va a ser bien interesante. No se va a resolver, obviamente. Foucault Foucault no le interesa resolver esas preguntas. A Foucault lo que le interesa es qué fuerzas se mueven ahí, ¿sí? Y cómo esas fuerzas se vuelven también formas de saber, ¿vale? Esa distribución del espacio va a ser bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, el poder no tiene forma, porque eso es fundamental, de les dice, no busquen que el profesor es el que tiene el poder, por ahí no va el poder, ojo, ojo, y en esto va a caer en un callejón sin salida Foucault, de hecho, ¿vale? La distribución en un espacio, ¿cómo se distribuye en un espacio a los niños? La fila, la escuela es la forma más interesante de comprender esto que estamos hablando. Pero a Foucault dice, oh, se pregunta, me imagino yo que se preguntó él mismo, ¿por qué la cárcel es tan parecida? No sé si a ustedes les ha pasado, pero Foucault sí se toma en serio, porque yo no creo que a mí solamente me pase o a alguien más, que cuando estamos dentro de la escuela nos preguntábamos, pero esto parece una cárcel. Foucault, eso es lo más Foucaultiano que existe, el preguntarnos, oiga, de verdad, la escuela parece una cárcel. Pero lo que se da cuenta Michel Foucault en Vigilar y Castigar es que la forma prisión es igual a la forma escuela. Ya me están dando cuenta cuando yo hablo de la forma. Claro, esas formas nacen en un tiempo histórico. Claro, es un saber. La arquitectura moderna. ¿Sí? Pero cuando no tiene rostro, eso, que se vuelve más del orden del poder, es lo que él va a llamar una fuera. Foucault va a llamar una fuera. ¿Sí? Claro, claro, Cano. Por ahí yo vi el comentario tuyo. Y va a decir, claro, los hospitales tienen la misma forma. Eso es una pregunta Foucaultiana. Esa pregunta no está en ningún manual de psiquiatría o de psicoanálisis, ¿sí? O de filosofía, ¿sí? Oiga, por qué el hospital psiquiátrico se asemeja a las universidades, ¿sí? No sé si ustedes se lo han preguntado, ¿no? Pero, sí. Pero esos regímenes de mirada y de enunciaciones, ¿no? O por qué el hospital se asemeja tanto no sé, qué sé yo, al asilo psiquiátrico, o sea, el modelo del hospital, de hecho, eso es una crítica al psicoanálisis. Por allá después les envío una invitación que haré sobre una ponencia que haré y es sobre esa imagen que tiene Foucault, una crítica al psicoanálisis que me parece bien interesante y va a ser eso, ¿no? Va a ser eh, ¿por qué en la historia del psicoanálisis no se tiene en cuenta que nace el psicoanálisis como una forma de asilo? O sea, el asilo psiquiátrico es lo que deviene el psicoanálisis de Freud, ¿no? Que eso va a ser un cuento bien largo, sobre todo en historia de la locura.
cuando plantea el nacimiento Foucault del asilo, ¿no? O sea que nos vamos entendiendo que las relaciones de forma del poder, esas relaciones, esas fuerzas son de hecho de poder. Pero ojo, el poder no se tiene, el poder se ejerce. Pero las instituciones no las ejercen por sí mismas, no es el panóptico, es la persona que está dentro del panóptico, ¿sí? Eso es lo que hace que haya un régimen de enunciación concreto, ¿sí? Y eso Foucault lo va a tener bien en claro, sobre todo en un seminario, pero todavía no me voy a adelantar mucho, que es de 1900, creo que 77, 78, que se llama El gobierno de los vivos. Ese está traducido en Fondo de Cultura Económica, porque Foucault abandona esa idea de panóptico por la idea de cómo eran vigilados los leprosos en Francia en el siglo, creo que 11, ¿sí? Y nada más ni nada menos que era la vigilancia de una monja, ¿sí? Que eso va a ser para el tercer momento, que va a ser la subjetivación o la verdad, ¿sí? O sea, una biopolítica, una anatomopolítica, ¿sí? ¿Qué significa que estas fuerzas de poder estén en una fuera? Pues claro, está eso que plantean ustedes como el panóptico. El panóptico de alguna u otra forma tiene una relación con el afuera y el adentro, ¿cierto? Pero es una afuera radical, ¿no? Es algo que controla y que distribuye y que nos observa, ¿cierto? Pero que está afuera. Pero esas relaciones de la afuera, Foucault va a ser bien explícito, porque es ahí donde va a quedar la cuestión del poder. Foucault no es un pensador del poder, ¿sí? Foucault no es un pensador del poder. De hecho, les aclaro que aquí la asociación va a ser vamos a lanzar una traducción inédita de un artículo de Michel Foucault que se llama El marxismo, la fenomenología y el poder. Él explica más o menos la época en la cual yo me estoy parando en la obra de él, que es 1975-1976. Más o menos en un seminario que es buenísimo, que se lo recomiendo mucho, que se llama Defender la Sociedad. Varios apartados de ese seminario van a salir en un texto que se llama La vida de los hombres infames, ¿sí? Ese texto en Francia se llamó La vida de los hombres infames, y hay otro texto que creo que tradujo siglo XXI el año pasado, que se llama Microfísica del Poder, que es donde plantea estos temas que les estoy comentando, ¿vale? Entonces, de alguna otra forma, lo que captura Deleuze es de que de alguna otra manera, si nos ponemos en términos de relación de fuerzas y en relaciones de poder, ese poder tiene que ser de alguna otra forma trascendido o de alguna otra forma desplazado por el lenguaje, ¿sí? Y eso es muy Foucaultiano, la relación de poder por medio del lenguaje. Cuando yo les digo orden, cuando yo les digo apaguen sus micrófonos, cuando yo les digo escúchenme, ¿qué me estoy planteando? Es un ejercicio de poder. Y eso va a ser fundamental, sobre todo en la lingüística Foucaultiana, que es trabajado en un texto, y ahí me repliego a la obra, porque la obra de Foucault no es lineal, es un texto de 1969, que es La arqueología del saber. Este texto yo creo que es el que condensa más de esas relaciones de saber y poder que les digo, ¿sí? Y cómo se dan los enunciados de una época. De hecho, este libro es demasiado particular. ¿Por qué? Porque este libro
romper con todas las obras. Este libro lo que hizo Foucault fue criticar todas las obras que había hecho antes, Palabras y las cosas. De hecho, hace una relectura de las Meninas. O sea, todo esto está aquí en este texto, ¿no? Pero hay una parte que me interesa mucho, que se los voy a leer. Dice: puede haber, en cambio, formas proposicionales complejas y redobladas, o por el contrario, proposiciones fragmentarias e incompletas, cuando manifiestamente se trata de un enunciado simple, completo y autónomo. O sea que el enunciado de poder, de alguna otra forma, eh, es algo simple, completo y autónomo, incluso si forma parte de un todo en un conjunto de otros enunciados. Se conoce, por ejemplo, este ejemplo, por ejemplo, el actual rey de Francia es calvo, ¿sí? Que no puede analizarse desde el punto de vista lógico más que si se reconocen bajo las especies de un enunciado, ¿sí?, único, dos proposiciones distintas capaces cada una de ser verdadera o falsa por su propia cuenta. O el ejemplo también de una proposición como yo miento, ¿sí?, que no puede contener verdad sino en su relación con una aserción a nivel inferior. Los criterios que permiten definir la identidad de una proposición, de distinguir varias bajo la unidad de una formación de carácter, de caracterizar su autonomía o su calidad de completas, no sirven para descubrir la unidad singular de un enunciado. Yo la verdad, cuando leí esto me dio mucha risa porque este enunciado que tira Foucault del rey de Francia es calvo, la verdad, o sea, es de alguna otra forma también una contrarrespuesta a la lingüística estructural de la época. Estos enunciados que no tienen nada que ver, pero que de alguna otra forma marcan una época. O sea, es impresionante cómo un enunciado se captura en un estrato. Es impresionante cuando un enunciado de saber cómo se va a casar el príncipe de Inglaterra y todos tenemos que ir allá, ¿no? Se captura en una época, ¿sí? Ustedes pueden decir, es una bobada, eso no. Pues déjenme decirle que eso es lo que hace historia, porque es un concurso de fuerzas del poder. No, pero es que eso es una estupidez, aquí en Colombia, ¿no? Nuestro presidente es un idiota. Pues déjeme decirle que él es el de que va a escribir la historia. Obviamente no, la historia de cierto sector, ¿sí? Que esa es también de alguna otra forma la crítica a las escuelas de la historia que Foucault siempre ha de alguna otra forma rechazado, que son las escuelas, llamémoslo así, de los anales clásicas, ¿no? Que han escrito siempre la historia de una forma. Pero lo que nos interesa a nosotros es eso que no se ve. Porque lo que, de hecho, si ustedes se ponen a analizar, ustedes dirán, ok, en ese orden de ideas hay una soberanía y una disciplina y un control de las imágenes, que Deleuze eso lo coge rápido. ¿Sí? Deleuze se da cuenta que Foucault, nada más ni nada menos que está haciendo una arqueología también, cuando hace una arqueología del poder, está haciendo también una arqueología de la mirada y de los enunciados. Ok, o sea, quiere decir de que lo que hablamos tiene que ver con relación al poder y al saber. Pues claro, ¿sí? Claro, esos enunciados, de alguna otra forma en la lingüística, son enunciados de fuerza. Y eso lo vemos en las palabras y las cosas. En las palabras y las cosas, cuando Foucault hace una arqueología de la lingüística, se da cuenta que estos lingüistas, nada más ni nada menos, hicieron esta ciencia hija de la economía. ¿Sí? Hija de la economía. Hija de la economía. Ojo. Es como cuando uno se da cuenta que la medicina moderna fue hija de la policía. Y ustedes dicen, pero ¿qué? Que la policía o sea, que la medicina se creó fue gracias a la policía. Pues sí, eso es lo que no nos dice la historia. Y eso es lo que Foucault, por ejemplo, plantea en un texto que le recomiendo mucho, que se llama Seguridad, Territorio y Población, que es un seminario, para mí, el mejor de Foucault. ¿Cómo se crea la policía en Occidente? Ese es ese texto donde se plantea esas relaciones de saber y poder, concretamente hablándolo. ¿Sí? La estadística. Hay una clase
de ese seminario, ¿sí? Donde la estadística, seguridad, territorio y población, se llama, de Michel Foucault. Hay un, hay un, hay un, hay un capítulo que es sobre el nacimiento de la policía, ¿sí? Y cómo de alguna otra forma fueron de un modelo paramilitar a un modelo social y microfascista, ¿sí? Bueno, en términos contemporáneos, ¿no? Pero que es lo interesante de este recorrido que hace Foucault con la policía francesa y alemana, que una ciencia como la estadística nace producto de la policía. Pues claro, la estadística tenía que distribuir, controlar, contabilizar las relaciones de poder, pues claro, tenía que de alguna otra forma crearse una ciencia adyacente, ¿sí? En este caso la estadística, ¿no? Entonces, pues claro, la estadística, ustedes dirán, pero ¿cómo así que las matemáticas salen de la policía? Nunca se nos habría pasado por la cabeza que la medicina naciera de la policía, ¿sí? La medicina como la conocemos el día de hoy, ¿sí? Y que la estadística, una ciencia para, pues bueno, para los estadistas debe ser seria, pues yo creo que en el primer semestre les dirán, pues bueno, ustedes estadistas, pues están gracias a la policía, porque la policía fue gracias a la policía la estadística existe. Lo mismo con la biología, lo mismo en la modernidad con cierta filosofía, ¿vale? Entonces, si ustedes han visto, me he saltado mucho de, me he saltado muchas épocas y mucha cosa. ¿Sabe cómo se llama eso? Un pliegue. Él les lo va a llamar un pliegue. Un pliegue. Eso es vida, ¿sí? Eso al fin y al cabo hace parte de la vida, ¿sí? Pero hay tres conceptos que va a plantear porque se va a hacer el salto de Foucault del poder a la verdad, o lo que dice Deleuze, la subjetivación. Yo creo que en 10 minutos voy a plantearme la subjetivación, así que vayan pensando sus preguntas, sus inquietudes para irlas charlando. Hay tres conceptos en esta parte de la subjetivación que va a ser fundamental. Además que va a ser la más difícil, porque vamos a reunir el saber y el poder. Pliegue, despliegue, repliegue y sobrepliegue. Cuatro formas para entender a esta subjetivación de Foucault. Porque cuando nos estamos planteando el tema del saber, cuando nos estamos planteando el tema del poder y cuando nos estamos planteando el tema de la subjetivación, nos estamos planteando relaciones de verdad y subjetivación. Y eso se da cuenta cuando Foucault está estudiando los regímenes cristianos. ¿Sí? Estos regímenes cristianos va a ser fundamental porque hay un viraje, ojo, de 1977 a 1978 entre dos seminarios, entre el nacimiento de la biopolítica, ¿sí? Y el gobierno de los vivos. Son dos seminarios que ustedes se van a quedar locos porque en Nacimiento de la Biopolítica, de hecho, es un texto que es uno de los únicos que Michel Foucault trabaja el tema de la contemporaneidad, que es la estructuración del ordoliberalismo alemán y el neoliberalismo estadounidense, el ordoliberalismo alemán con von Mises y el neoliberalismo norteamericano, sobre todo con las tesis de Hayek y de Milton Friedman y todos estos neoliberales, y en la última clase del nacimiento de la biopolítica va a aparecer una imagen que para mí es fundamental, que es el del emprendedor de sí, el empresario de sí, se lo llama Foucault, ¿sí? Esta imagen es fundamental para el capitalismo y para el neoliberalismo, que es esta imagen del empresario, del coaching, de toda esa vaina que, bueno, ustedes ahí sabrán que se mueve detrás de. Si no lo sabe, pues no hay problema, ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, el empresario de sí
No, el empresario de sí es una imagen bien particular porque lo que se va a dar cuenta Michel Foucault es que hay una teología también en ese capitalismo, pero no va a ser la misma tesis que plantea Weber, Max Weber, sino Foucault va a plantearse unas formas de subjetivación concretas desde la confesión, que ya los venía trabajando desde vigilar y castigar, y desde seguridad, territorio y población, desde la vigilancia, que también había trabajado, por ejemplo, desde defender la sociedad, desde el racismo, ¿sí? Porque si hay una institución profundamente racista, hablemoslo claramente, es la iglesia, ¿sí? Hay toda una arqueología y una cuestión de fuerzas también en las ciencias humanas y en la epistemología, ¿no? Entonces, yo les estoy planteando la cosa muy fácil, pero no es tan fácil para Foucault, porque de hecho Foucault, cuando publica el primer tomo, Historia de la Sexualidad, que es este, el de Historia de la Sexualidad, eh, va a pasar casi 8 años hasta publicar el segundo tomo, Historia de la Sexualidad, que se va a llamar El uso de los placeres. Por ejemplo, es raro porque este pliegue que hace Foucault y esta historia de la sexualidad la plantea en 1900, en todos los sucesos de los 60s y los 70s, toda esta represión de las luchas sexuales. Este es un libro de la época de él, pero si ustedes se van al tomo 2 del uso de los placeres, L'usage de placeres, eh, pues ese uso de los placeres es netamente griego. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué relación tiene este primer tomo y el segundo? Pues es el viraje que lo que va a llamar de él es un pliegue, ¿sí? No es del todo racional, ustedes no busquen racionalidad en Foucault, no la van a encontrar, ¿sí? Como una linealidad, ustedes lo pueden entrar, ¿sí? Eh, Sobre todo pueden entrar por Foucault desde cualquier punto de vista, pero tengan que hay una multiplicidad entre saber, poder y verdad o subjetivación, ¿sí? Es lo fundamental en este pliegue de la subjetivación, que Foucault se hace un repliegue, ¿sí? Mejor dicho, si se plegó a buscar el saber hasta la época clásica y se replegó a la edad moderna para entender el neoliberalismo, pues ahora se repliega de nuevo para encontrar en los griegos algo que no encuentra ni en la modernidad ni en la época clásica. Deleuze lo llama el primer doblez de Occidente, porque nada más ni nada menos que los griegos inventaron dos cositas fundamentales: la filosofía y el descubrimiento del ser. Ahí ya Foucault es otro. Este último Foucault, que ya vemos que ya aparece desde acá, desde Historia de la Sexualidad, tomo 1, va a ser fundamental. Les recomiendo mucho. Hay dos seminarios que están inéditos y uno de ellos son las clases sobre sexualidad que hacen el Collège de Francia, que se llama Subjetiva y Verdad. Está en francés, si ustedes lo quieren leer, lo van a encontrar bien llamativo, porque gran parte de las prácticas griegas tiene que ver con el pliegue que crearon los griegos, con el primer doblez, que fue nada más ni nada menos que el tema de la virilidad y el tema del uso del semen, ¿sí? El uso del semen para los griegos va a ser fundamental, pero obviamente no va a ser fundamental para los griegos el uso del cuerpo femenino, ¿vale? Eso es un problema porque cuando se plantea eso Foucault, nada más ni nada menos que está hablando en términos de multiplicidades, de saber y de poder, porque creemos en una época brillante, de luz, ¿no? ¿Sí? En los griegos, pero nos damos cuenta que había machismo, por ejemplo. Pero Foucault no va a decir que hay machismo, ¿sí? Pero para él la sospecha, por ejemplo, en el uso de los placeres, de cómo los griegos llegaban a cortejar a los jovencitos, no, o sea, imagínense a un Foucault arqueólogo en Grecia, que ese es el más bellísimo, ¿sí? Cuando se plantea que ya hay relaciones de poder ahí, y relaciones de poder que no eran bien vistas además. Ese último Foucault es muy ético, político,
estético, llamémoslo así, no moral, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de las relaciones de placer saber, como lo diría Paul B. Preciado en Grecia, uno se da cuenta que la afuera es otra cosa, que la afuera se constituye a partir de la propia subjetivación, y esa imagen de la subjetivación clásica va a ser la carne. Hay un cuarto tomo que salió el año pasado, que es el de Confesiones de la Carne, donde va a plantear estos pliegues, ¿sí? Bajo una arqueología de los padres de la iglesia. Léanse lo que es muy interesante. El cuarto tomo nos va a abrir al tema de la virginidad. Por ahí creo que hicieron un diálogo en la asociación, unas compañeras, sobre la virginidad, tema de la subjetivación, porque cuando Foucault va a empezar al tema de la subjetivación va a decir de que eso va a ser determinante para un sujeto. Tú no puedes negar el matrimonio, ni el bautizo, ni todas estas formas de subjetivación cristianas, ¿sí? O el matrimonio, tú no lo vas a negar. Gobierno de los vivos es esa primera forma de subjetivación que planteó el cristianismo, que fue el bautizo, ¿sí? No sé si ustedes se han bautizado, de pronto no, pero se los aseguro que la gran mayoría de nosotros ya nos hemos bautizado, ¿sí? Por ejemplo, esas preguntas son muy Foucaultianas, cuando uno se pregunta eso, como, oiga, ¿será que los otros hicieron eso? Y yo también lo dice, ¿será que, qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que se mueve ahí? Pues nada más ni nada menos que Michel Foucault va a decir de que no es una ideología o una represión, como lo creemos que pasa en la sexualidad, sino lo que se mueve es una normalización. Eso es fundamental, Foucault. A mí me encanta esa forma de entender, porque esa es la época de Foucault. La época de Foucault va a ser esa, ¿sí? Donde se piensa que la represión, ¿sí? La represión de alguna otra forma es la que permite de alguna otra forma coartar el sexo, pero está en el pleno 60, 70 donde estaba la liberación sexual, ¿sí? De hecho, nosotros ahorita vemos sexo por todo lado, pero si somos Foucaultianos, la pregunta sería, ¿por qué no todos hablamos de ello? ¿Vale? La pregunta de Foucault sería, ¿por qué no hablamos? Si lo vemos a todo rato, ¿será que hablamos a todo momento de ello? ¿O en qué espacios hablamos en todo momento de ello también? ¿Vale? Eso, por ejemplo, se va a llamar un pliegue y un despliegue de la subjetivación, ¿sí? Y los griegos nos enseñaron a hacer esos pliegues, ¿eh? Lo que pasa es de que los griegos tienen una relación bien particular porque los griegos eh, casi que todas las proposiciones y casi que todo el lenguaje de los griegos tiene que ver con este término del ser, el ser, ¿sí? Y es muy particular cuando nosotros en el español eh, eh, utilizamos el se, el infinitivo, ¿sí? Ah, no, se va a morir, ¿no? Eh, se va a hacer, ¿sí? Se tiene que hacer, ¿no? Ese se es bien problemático en nuestra estructura lingüística. Y aquí va mi crítica de Les, ya para finalizar, que es de que Les dejó de lado, pues él habla de Les de la subjetivación en Foucault, pero para mi concepto, el verdadero pliegue que crean los griegos fue con el último, llamémoslo así, eh, 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 seminario que se llama El gobierno de los vivos 2, el coraje de la verdad, ¿sí? Porque vuelve al tema de la muerte, como también lo planteaba en Historia, en el nacimiento de la clínica, pero con un concepto que va a ser fundamental para los griegos, que es la parresía. Porque lo que nos hace entender Foucault en este tomo 2 y en este tomo 3 eh, se llama el cuidado de sí. Va a ser que entre los griegos y los romanos este cuidado de sí, este epimeleia,
tiene que ver con las cuestiones de la verdad. ¿Cuál es mi crítica de Deleuze? Que de alguna otra forma Deleuze dejó de lado este último, sí lo nombra en el texto, en el libro que él tiene sobre Foucault, ¿sí? Eso sí lo tiene claro, ¿sí? Pero no profundiza en el repliegue, porque uno entendería más el repliegue cuando uno ve la forma en la cual en el seminario de 1983 el gobierno decide de los otros, ¿sí? Se plantea a Foucault el tema de replegar la arqueología casi que hasta los oráculos, casi que hasta las tragedias griegas, porque ese concepto de parresía es un concepto de Eurípides, ¿sí? Ese concepto de Eurípides va a ser fundamental porque ese concepto de Eurípides va a replegarnos casi que hasta los oráculos de Delfos y hasta la concepción de parresía y el concepto de verdad, porque para Foucault la hipótesis es que para los griegos la sexualidad quedaba en un segundo plano, así ellos se llamaran liberales, sino lo que valía en esa época era la verdad. Esas formas de parresía, ¿sí? Aunque Foucault también las llama, aunque Deleuze las llama de verdad, me parece a mí que no las aborda para entender mejor ese pliegue. No sé si las clases permitieron que como que Deleuze solamente se centrara en la sexualidad, pues porque es claro, sí, la sexualidad pues sí representa las formas de saber y de poder al mismo tiempo, pero estas formas de parresía nos hace pensar, sí, que estas formas de saber, poder y subjetivación son políticas, son netamente políticas. Cuando estamos hablando de las formas en las cuales los adultos griegos seducían a los muchachitos, ¿sí? Uno se va a dar cuenta que son relaciones de subjetivación también, ¿sí? Éticas además. Que era bien visto, era mal visto darse besos en público, homosexuales, ¿sí? Del mismo sexo, en Grecia no es que hubiera sido tan bien visto. Lo que pasa es de que esas formas, esas relaciones de fuerzas que hay entre épocas, nos hace comprender una arqueología más profunda entre enunciados y visibilizaciones, ¿vale? Me queda mucho tema por trabajar. Esto no solamente era de un tiempo, creo que me demoré más de lo que quería demorarme, pero creo que abordé pues lo que eh, quería abordar. Y por último, para finalizar, para entender la subjetividad, la biopolítica, pero es un concepto que mutó en Foucault, ¿sí? ¿Por qué? Porque muta en Foucault, porque Foucault plantea el saber poder, el biopoder y por último eh, la biopolítica, ¿sí? Formas de dominación que tienen que ver con quién organiza la muerte y la vida. Eso va a ser una pregunta Foucaultiana que va a llevar hasta sus últimos seminarios con la muerte de Sócrates, ¿vale? No sé si haya preguntas, inquietudes. Muchas gracias por estar. Y pues nada, si tienen alguna duda, pregunta, aporte. Si quieren, los pueden escribir o si quieren, prenden el micrófono, piden la palabra y charlamos por lo menos estos últimos 20 minutos, ¿vale? Hola, eh, quisiera hacer una pregunta. Em, Sí, digamos, ¿cómo lo vería? Bueno, no sé si cómo lo vería Deleuze o Foucault, tal vez un poco de cada uno. La relación entre saber y poder, ellos la piensan como una, digamos, una relación dialéctica que se alimenta mutuamente, como de, digamos, el poder eh, en su ejecución produciría un nuevo saber, como un avance qué sé yo, en el estado de las cosas, un avance hacia su lado, lo que sea, y producir un nuevo saber, que el nuevo saber también sería, digamos, algo que da el lugar a un nuevo poder que cambie generacionalmente, algo así, como hay un tipo de
de comunicación dialéctica entre estos dos conceptos en Foucault, yo creo, sería. Gracias, Rodrigo. Sí, mira que Foucault nos hace pensar de otra forma, porque gran parte de ese concepto de la dialéctica es una concepción marxista que estaba muy en boga, sobre todo en los 60, en los 70, en los 60 y en los 70 y parte de los 80, ¿sí? O sea, Foucault yo creo que vivió este marxismo así soviético. De hecho, hay unas discusiones con los maoístas que no se caen muy bien ni con Foucault ni con Deleuze. Pero me parece que ahí fundamentalmente es una relación cuando estamos hablando de estos tres focos de saber, poder y subjetivación, es más a la orden de un autor que casi no se conoce, pero que le da una buena gran parte de su enseñanza a Foucault, sobre todo en el gobierno de los vivos, ¿sí? Y es Kierkegaard, ¿sí? Entonces van a decir, pero ¿cómo así? ¿Sí? ¿Cómo así que Kierkegaard? Pues sí, cuando Kierkegaard se plantea los estadios de la vida, ¿sí? Se asemeja mucho a franquear la línea, como lo dice Deleuze, ¿sí? Porque el saber está, ¿sí? O sea, Foucault desde el principio de la obra tiene las multiplicidades claras, saber, poder y verdad o subjetivación, ¿sí? Pero ¿por qué encargarse primero del saber? Pues se da cuenta que el saber tiene unas lógicas internas propias, ¿sí? Pero hay un salto que es lo que dice Deleuze, franquear la línea, y Foucault es claro en eso, que es el mismo concepto de salto de estadio en Kierkegaard, ¿no? Porque cuando se pasa de un estadio a otro no significa que haya cambiado, ¿sí? Lo que pasa es que son como grados de perfección o algo así, es lo que plantea Kierkegaard como que, bueno, tú estás en un estadio estético, te casas y ya estás en un estadio ético, ¿no? Entonces, y el mayor es el religioso, el teológico. Si lo ponemos en términos de diálogo, yo creería que es más que todo como de amalgama, o sea, una vaina, pero no es una dialéctica, no es que cada vez, de hecho, uno podría decir que eso es lo que va a plantear, que es lo que plantea, por ejemplo, en la traducción que nosotros hicimos, ¿sí? Ahí en la asociación de este texto de Michel Foucault, y va a ser fundamental, y es, por ejemplo, eh, eh, ay, se me fue la paloma. Sí, que él es marxista. Él abiertamente dice Foucault, yo soy marxista, ¿sí? Entonces, sí, Sergio, es una traducción que vamos a lanzar, inédita, que es un texto del 2009 que se llama El marxismo, la fenomenología y el poder. Foucault ni es marxista, ni es fenomenólogo, ni es un teórico del poder. Eso lo aclaré desde el principio. Pero él dice, yo trabajo a Marx a mi manera, y yo creo que él lo trabaja a su manera, y yo creo que sí hay dialéctica, Rodrigo. A mi modo de ver sí hay dialéctica, y hay dialéctica materialista, pero él nunca lo dice, ¿sí? Y él sí dice, yo trato de ser como, no como los marxistas que siempre dicen la dialéctica por todo lado, sino en esas relaciones materiales, por ejemplo, entre visibilización, enunciación, archivo, ¿no? Diagrama, ¿no? Eh, o como historia, lógica, época, enunciaciones materiales, ¿sí? Porque los enunciados son materiales en el fondo. O sea, escribir en una hoja, escribir un informe de policía, escribir un informe psiquiátrico, escribir una lista, ¿sí? Como la de ejecución nazi, eso es un enunciado de una época, ¿vale? No sé si hay alguna otra pregunta, inquietud. Una pregunta, duda.
No les dé pena abrir Hola. el micrófono. Marisol, Hola. ¿cómo vas? Bien, hola. Pues yo distingo un poquito de la obra de Deleuze y de Foucault, la verdad, primera vez fue que me dio la curiosidad, ¿no? Tengo una apreciación, voy a ver si puedo decirla comprensiblemente, ¿no? Entonces, no sé, es que me queda sonando lo del cuadro de las meninas, ¿no? Esa visión que, digamos, que Foucault hace frente a ese cuadro es prácticamente, no sé si me equivoqué, es como la visión de una organización del poder político, no sé, en relación, yo entiendo que es como un abarcamiento del poder, ¿no? En relación a todo, ¿no? A nosotros. Es que me queda sonando lo de ese cuadro y el ejemplo de la escuela, ¿no? Entonces, no sé si mirar ese cuadro tenga una relación igual con mirar de esa manera el movimiento de lo que pasa en un colegio, en una institución, ¿no? Entonces, no sé si tenga por ahí algo de relación, ando como en esa duda. Sí, Marisol, totalmente, tienes toda la razón. Es totalmente comprensible lo que tú comentas. Sí, hay una política de la mirada, sin duda, en Foucault, ¿sí? De hecho, cuando uno lee, por ejemplo, estas clases del coraje de la verdad, el último Foucault, sobre todo con el paseo cínico, con el paseo con la masturbación de Diógenes, o también, por ejemplo, cuando tú miras Lo carcelario, el último capítulo de Vigilar y Castigar, que es hermosísimo. Bueno, no es tan hermoso pues para los que padecieron, o los que han padecido la cárcel, ¿no? Pero digo yo en las descripciones visuales que tiene, por ejemplo, un recluso, ¿sí? Tú te preguntas por la mirada, pero eso es muy Foucaultiano, ¿sí? Eso es Foucaultiano, eso es Foucault puro, ¿sí? Tú preguntas, oiga, ¿será que las meninas tienen que algo que ver con la escuela? Pues claro, claro, porque si está retratando la obra desde el poder, pues uno como maestro también tiene una visión de los otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, de alguna otra forma, eso es lo que plantea Foucault, ¿no? Por acá hay una pregunta que me pareció interesante de Cristian, pero bueno, vamos a terminar con la tuya, Marisol. Y por aquí también hay otra pregunta de Jill, pero voy primero con la de Jill y luego con la de Cristian, ¿vale? Y ya después vayan pensando la esta para ahorita micrófono abierto. Sí, Marisol, claro, esas distribuciones espaciales, tú pensarás y dirás, bueno, solo hizo el pintor de alguna u otra forma, ¿no? Además que si tú te pones a investigar la historia de Velázquez, toda esta influencia que tiene de los italianos, el cargo público que tiene Velázquez con los reyes, es increíble lo que hace Velázquez, es increíble lo que puede hacer Velázquez y si tú te pones a ver la evolución de Velázquez, es para hacer otra arqueología también de un pintor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm, las distribuciones, el poder, lo que hace el poder al producir, al distribuir, ¿no? Claro que se hace parte de una arqueología de la mirada. La pregunta sería, y la problematización de Foucault sería, ¿eso sí se está llevando al archivo? ¿Eso sí hace parte del régimen de los enunciados? ¿Eh? Yo creería que a veces lo que se ve no es lo que la fuente oficial histórica es la que pone, ¿no? ¿Sí? ¿Qué punto de fuga habrán habido en anteriores pandemias? Pregúntense en eso. Y la historia cómo también ahí organiza eso, ¿no? Porque sabemos que ahorita si hay algo que está visible, por ejemplo acá en Latinoamérica, es la desigualdad social.
Pues uno se preguntará si eso va a quedar en un archivo, en un enunciado, y si queda, ¿qué pasa con ese enunciado, no? Que ese enunciado también puede ir a dos contracorrientes, ¿no? Puede servir a una corriente fascista, una corriente socialista también, ¿no? Ojo, porque eso es fundamental. Acá no es un tema de ideologías. Aquí es una forma de entender quién organiza y normaliza ese enunciado. Ojo. Gilles pregunta cómo entiende Foucault el ser humano. Yo creo que Foucault entiende el ser humano como un efecto de discurso. ¿Sí? Es muy próximo al psicoanálisis. ¿Sí? Pero hay una diferencia radical con la definición de sujeto en Foucault, porque Foucault, a diferencia de muchos de su época, sí tiene una forma de entender al sujeto particular, así diga que va a desaparecer esa forma hombre, ¿no? Sí, la muerte del hombre, muchos les hacen la clase una apreciación y también en el libro, pero es que de verdad se pasa a la gente cuando quiere criticar a alguien. Y si hubo un libro criticadísimo, fue el de las palabras y las cosas, cuando él dijo eso, que el hombre iba a morir y que el sujeto que iba a desaparecer. En esa época también hace dos conferencias brillantes, que es un autor, y hay otra conferencia que me escapa, que tiene el mismo corte, que es un autor. Eh, se me va. Pero bueno, que es un autor, y hay una que es muy importante. Bueno, se me va. Pero bueno, el asunto es que Foucault, cuando plantea el asunto del sujeto, él se pregunta qué es el sujeto en relación a una época y si el sujeto que nosotros conocemos es producto de algo, es el efecto de algo. Para Foucault, el sujeto es efecto del saber y del poder y de la subjetivación. Es así de simple. Y esa pregunta por qué es el ser humano es una pregunta que la responde, por ejemplo, la biología, pero Foucault se da cuenta y dice, ok, la biología se está diciendo que es el ser humano, pero el ser humano es lo que dice la biología. Es una pregunta que hay que hacernos, ¿no? Si el ser humano es reducido a la ciencia de la biología. ¿Quién hace la biología? Y cuando uno se da cuenta de los ordenamientos que tiene, de la historia, por ejemplo, aquí hay un ejemplo particular entre que siempre lo retoma Deleuze, sobre todo. Hay un capítulo en Diferencia y Repetición, que es la disputa entre Cuvier y, y Saint-Hilaire, ¿no? Geoffroy Saint-Hilaire, ¿no? De cómo era que evolucionaban los crustáceos. Es una historia bellísima porque uno está a favor de la biología material y el otro está casi que pensando que las ramificaciones y las formas hacen parte casi que de un inconsciente, llamémoslo así, biológico, ¿sí? Es lo mismo que pasa con el ser humano. Nosotros no sabemos qué es el ser humano y Foucault nos lo dice claramente. Nosotros nunca vamos a saber qué es un sujeto si no nos anclamos a una época. Pero si nos anclamos a una época estamos bajo un determinismo. Lo único que nos puede sacar es el tercer eje, que es la subjetivación. Y ojo, porque es el eje que plantea mayores problemas, ¿no? Y Foucault y todos creo que tenemos claro eso, ¿no? Si nos preguntamos mucho qué es un sujeto, pues creo que puede ser bueno para algunos y no tan bueno para otros, ¿no? Dice Cristian, ¿cuál es la diferencia fundamental entre Deleuze y Foucault? Cristian, te la voy a responder muy sencilla. Hay un texto que debes buscar que se llama Deseo y Placer. ¿Sí? ¿Por qué deseo y placer es fundamental? Porque deseo y placer va a plantearse Deleuze desde el lado del deseo y Foucault desde el lado del placer. Hay una relación aquí, yo digo que no tiene mucha trascendencia, pero para ellos sí. Ellos no tienen de alguna otra forma eh, injerencia, no están vivos para irles a preguntar eso, pero, pero hay una disputa que los hizo separar también y fue estos dos conceptos entre deseo y placer, ¿no?
El placer tiene que ver con migración material y el deseo para Deleuze es una producción social y cultural y maquínica, ¿no? Pero entonces, ¿en qué se diferencia ese placer? Pues tienes que ir allá, eso no te lo voy a spoilear nada. Tienes que ir a ese, es una entrevista que le hacen creo que a Deleuze sobre Foucault, posterior a este texto que sale. Alguien por ahí prende un micrófono. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo vas? Bien, 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 bien. Tres cositas. Primero que todo, pues agradecer esta charla, es la primera en la que yo me encuentro. La segunda, pues mirar este asunto de comprender al hombre, pues desde ese componente que su merced plantea de la subjetivación y que de todas maneras yo me veo un poco obligado, no sé si será la cuestión para todos, de asomarse a los linderos del subconsciente, del inconsciente o del consciente, y específicamente cuando hablaba su merced hace un momento de un poco de la arquitectura de ciertos espacios en los que hay unas aproximaciones comunes en los individuos en los que se considera cárcel hasta el mismo trabajo. Entonces, yo diría que no sé si eso también depende de las circunstancias contextuales y las circunstancias cotextuales, lo que implica el ejercicio del discurso, ¿no? Cuando una persona llega a su trabajo y lo hace de una forma tan mecánica y ese castigo de tener que llegar a rebuscarse el pesito, y eso ha sido una trascendencia, ha sido una forma sí, de trascendencia y trascendental en la vida del individuo desde que nace hasta que se muere. Incluso la disposición del cementerio viene a ser casi igual, ¿no? Viene a ser, para mí, no sé si su merced me pueda complementar algo más ahí o estoy equivocado. Y la última, pues como es la primera ocasión en la que me encuentro por acá, ¿cómo podría de pronto consultar las charlas previas que se han dado? Porque su merced dijo que llevaba un año en esto y pues sí me gustaría tener algo más ahí, si es posible. Y si no, pues nos documentaremos de otra forma. Gracias, Sebastián, muy amable. Leo, te voy a llamar Leo, ¿vale? Sí, cómo no, tranquilo, bien pueda. Ese es mi nombre. Dale, Leo. Sin saberlo, uno es Foucaultiano y uno se da cuenta cuando tú comentas estas disposiciones espaciales. No son ingenuas, porque eso nos lleva a preguntarnos de verdad los discursos y los espacios. No es ingenuo para nada. Cuando se complica Foucault es cuando se plantea en términos de tiempo esa vaina también, ¿sí? En términos de sucesiones, ¿sí? Tú lo llamabas contexto, Foucault lo llama microfísica, ¿sí? No, las grabaciones de mis intervenciones las he hecho desde la introducción al Antiedipo de Deleuze y Guattari, por ahí hice una también de Pizarnik, muy violenta estuvo esa charla, casi me apedrean, y pues bueno, ahí hay varias que no me acuerdo, pero pues bueno, quiero concentrarme más bien en la lectura, en la pregunta que tú haces. Te preguntas por la muerte y eso es muy Foucaultiano, ¿no? Pero no solamente esta muerte, como la plantea, llamémoslo así, la criminología, porque la criminología es también una ciencia que Foucault va a trabajar, sino más bien Foucault, yo creo que cuando él se pregunta por la muerte, en el nacimiento de la biopolítica, en el nacimiento de la clínica, perdón, una arqueología de la mirada médica, hay un señor en el siglo XVIII que se llama Bichat. Este señor tiene la particularidad, llamémoslo así, de escribir sobre la muerte. Es raro porque unas descripciones sobre la muerte en Bichat que son bien particulares y tienen que ver sobre todo con qué pasa después de la muerte, ¿sí? En términos médicos y en términos materiales, de la disección de los cuerpos. Te invitaría a ir a ese texto para que vieras que como un psiquiatra plantea casi que fabulosamente y literariamente ese problema, pero además el tema de la disposición de lo que tú llamas que el trabajo siempre ha existido,
¿sí? Que el trabajo siempre ha existido desde los arbores de la humanidad. Foucault se lo va a preguntar en Las palabras y las cosas, y sobre todo con el nacimiento de la economía política, porque ese concepto de trabajo, como tú lo planteas, como lo conocemos al día de hoy, es moderno, es del siglo XVII, ¿sí? Pero antes la gente no trabajaba, es como decir, como el panóptico, que eso es puro Foucault, ¿sí? ¿Será que cuando nosotros nos preguntamos sobre el panóptico, antes no habían otros panópticos? O sea, que Foucault, cuando habló del panóptico en Vigilar y Castigar, antes no existía la vigilancia. Es hermosísimo porque lo que va a existir va a ser lo que les llama, antes del panóptico, la vida de los hombres infames. Imagínate eso. Entonces, pues claro, las disposiciones espaciales van a ser fundamentales para entender cómo se plantea en términos de arqueología, la distribución de los espacios, ¿sí? Pues nada, muchas gracias, Leo, por tu pregunta, y creo que es algo que Foucault nos llama a problematizar, ¿no? Foucault uno no le va a dar respuestas de nada, ¿sí? Foucault lo que te va a hacer es problematizar, y yo creo que el texto que hay que ir para entender el espacio es Vigilar y Castigar, concretamente, para entender qué es un espacio, cómo nace la prisión occidental, ¿sí? Cómo nace el modelo médico, por ejemplo, y el hospital en Historia de la Locura, ¿no? El asilo psiquiátrico en Occidente, ¿no? O sea, ¿será que hacían los locos antes de echarlos en un psiquiátrico? ¿Para dónde los mandaban? Foucault va a responder esa pregunta. Y se los quiero espolear, que ese es el inicio del primer capítulo, que se llama La nave de los locos. Léanla. Es el primer capítulo de Historia de la Locura, se van a entretener mucho. Aló. Sí, te escucho. Buenas noches, Sebastián, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Vale. Gracias. Me agradó bastante la ponencia. Yo tenía era más que todo inquietud, pues cuando mencionaba de que, pues según Foucault, el poder no se tiene, sino se ejerce. Entonces yo me preguntaba si ese ejercer el poder dependiera más bien de la distribución o del discurso en sí, de cómo, qué condiciones provocan que un sujeto pueda ejercer poder, o ya es algo más arqueológico a partir de la historia. Esa pregunta es para uno apagar aquí e irse, ¿no? Gracias, César. Pues, no mentiras, es jodiendo. No, es interesante porque sí, o sea, es que este tema del poder, Foucault va a decir como, siempre que le preguntan por el poder, va a decir, no me interesa el poder, ¿sí? Me interesa la verdad, sí. Y cuando pregunta sobre cuando está la pregunta sobre el poder, ¿no? Llamémoslo así, que hay que dejar cosas claras acá, César, ¿sí? Y son como básicas y fundamentales para Foucault. La institución por sí sola no ejerce el poder, ¿sí? O sea, los muros no acondicionan, ¿sí? Y en esto va un poco y lo uno con la pregunta que hacía por acá Daniel Gonzalo Cruz, porque hay un espacio que en Deleuze se llama el espacio estriado y el espacio liso, ¿sí? Pero ese no es el problema para Foucault, si hay espacio o no, sino cómo se ejerce ese poder. Lo que va a decir Foucault es de que, por ejemplo, ese poder es una fuerza, ¿sí? Hay que entenderlo como una fuerza, y en eso se acerca mucho a Nietzsche, ¿sí? Para Nietzsche sí hay como una especie de condicionamiento interno, llamémoslo así, o de un adentro del poder, llamémoslo así. Pero para Foucault el poder también está en una afuera indiscernible, ¿sí? El poder atraviesa lo que tú dices, el discurso,
y también la ejecución, ¿sí? Pero también atraviesa el enunciado, el poder, ¿sí? Tú dices el poder en una época histórica concreta, sí, pero ojo, ese poder se vuelve una verdad cuando está en un enunciado, ¿sí? Te hago el ejemplo. Tú y yo que somos colombianos, la historia va a decir de que tuvimos a Marta Lucía Ramírez, bueno, como se llama esa señora, como la primer vicepresidenta mujer, ¿sí? Eso es lo que va a decir la historia, ¿sí? Pero miremos qué relación de fuerza y debajo de esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Miremos las relaciones de fuerzas, ¿sí? Que hasta esa señora lloró, pero la historia nunca va a poner es que ella lloró porque le dijeron esto X cosa, pero es que eso es un enunciado concreto, en un tiempo histórico concreto, como diría Leo, en un contexto concreto. Eso es lo fascinante que tiene Foucault, que nos hace pensar una microfísica del poder, ¿sí? Entonces, ¿quién ejerce el poder? Tú dices, yo diría que el poder no tiene rostro humano, pero sí, llamémoslo en términos deleuzianos, se territorializa en algún punto, ¿sí? Se tiene que territorializar ese poder, se tiene que volver rostro, se tiene que volver soberano, se tiene que volver arquitectura, ¿sí? O sea, tiene que expresarse, ¿sí? Foucault no lo toma eso, es más bien como la lectura que hace Deleuze sobre el tema, ¿no? Em, el antiedipo sin palabras y las cosas no hubiera sido nada. Y yo creo que vigilar y castigar sin el antiedipo tampoco, ¿sí? Y eso es respondiendo a la pregunta de Daniel, sobre todo como la diferencia entre agenciamiento y la de dispositivo. Yo se lo trabajé hace poco, ¿sí? Porque es que el agenciamiento tiene varias particularidades, con lo que les llama las semióticas dominantes, ¿sí? Mientras que en Foucault el dispositivo es significante o, pues llamémoslo así, discursivo y no discursivo, ¿no? A mí me parece que el dispositivo se plantea también con el concepto de diagrama, ¿cierto? Un diagrama es un conjunto de fuerzas, mientras que el agenciamiento en concreto puede ser micro o macro político, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agenciamiento puede ser de una u otra forma, eh, llamémoslo así, territorializado o desterritorializado. Estoy hablando en términos deleuzianos, sobre todo en este concepto de agenciamiento. El agenciamiento es colectivo, pero también ese concepto lo trabaja con Guattari, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el Antiedipo, ¿sí? O en un texto que aquí tengo aquí a mi amigo aquí atrás, Kafka, por una literatura menor, ¿no? Los agenciamientos de deseo, los agenciamientos maquínicos, son totalmente múltiples. Pueden asemejarse más bien, ¿sí? Porque el dispositivo también es un dispositivo de lo múltiple, ¿no? Hay múltiples fuerzas ahí, ¿no? No sé si dejamos unos 5 minuticos más para preguntas y ya cerramos. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud para cerrar. Algún, alguna aclaración de alguna cosita, algo que podamos ya para cerrar. Cuando es la siguiente clase, no, pues otra vez yo me vuelvo a ver por ahí por Yoica, en una plataforma de psicoanálisis mexicana, pero ahí voy a dar mi otra. No, yo ahorita me voy a concentrar en esta que tengo en agosto, pero ya después ya lograría hacer otra. Los espero en Yoica, por Yoica.
Quiero terminar de pronto estos últimos 5 minuticos, ya para finalizar, con, con Deligny. Fernán Deligny, que es un pedagogo que trabaja de LES, que es bien interesante porque no solamente los espacios tienen que ver con distribuciones, porque recordemos que pareciera como un poco determinista esta imagen del poder, ¿sí? Como que hay un ordenamiento arbitrario y así es las cosas y no son más. Pues Foucault lo que se da cuenta es que eso sirve como para normalizar, ¿sí? Pero por ejemplo, Fernán Deligny con las cartografías de los niños autistas, ¿sí? Fernán Deligny, aquí lo escribo en el chat, eh, por ejemplo, él les va a decir de que aquí hay una forma muy diferente de entender las cartografías y los espacios, ¿sí? Hay otro autor que plantea, sobre todo en la primera clase del saber, ¿sí? Si quieren antes de irme, se los muestro porque este es súper recomendadísimo. Es para mi concepto, si quieren empezar a dialogar con Deleuze y con Foucault, es este texto. Para mí de los 3 tomos, este es el mejor, que es unas clases de cactus, ¿sí? Que son 3 tomos. Este lo venden acá en Colombia como a 60.000, pero son bien invertidos, que se llama así El Saber, que es de Gilles Deleuze. Para mi concepto, este es el mejor libro de los 3 tomos. Es el primer tomo, el tomo uno, ¿sí? Em, donde, por ejemplo, hace esta relación con Maurice Blanchot, ¿no? Y este tema de la muerte, como lo decía Leo, ese tema de la muerte atraviesa todo este libro y Deleuze lo desmenuza de una manera hermosísima. También leerse a Foucault, léanselo, ¿sí? En el segundo tomo va a aparecer Deligny y en el tercero va a aparecer un señor que se llama André Haudricourt, interesantísimo. Él tiene un texto que se llama eh, El cultivo de los gestos entre las plantas, animales y humanos, porque gran parte del poder masal, como lo llama Deleuze, que es lo que plantea Foucault cuando estudia el tema del poder en Occidente, es el tema que retoma otra vez de Nietzsche, que es el poder del rebaño, ¿no? Toda esta vaina del rebaño, ¿sí? Toda esta vaina de organizar es puramente Occidente, ¿no? Y cuando Foucault se vaya a Platón y, y sobre todo en las clases del gobierno decide los otros, el tomo uno, Platón de hecho utiliza la metáfora del pastor y las ovejas que eso está en la República, para referirse al pueblo, ¿no? Pero toda esta imagen desde la ingeniería agrícola y desde la agronomía va a ser un parangón bien interesante en estas clases de LES, sobre todo con un ingeniero agrónomo que es André Haudricourt, que es bien interesante esa noción, sobre todo en los gestos y las miradas que tienen sobre todo las ovejas y los humanos, ¿no? Ustedes van a decir, pero eso suena como raro, ¿no? Pero la mirada del déspota o la mirada del trabajador, como lo diría Leo, nos hace entender más a fondo qué es el tema de la arqueología y de la microfísica de los poderes. En eso se asemeja mucho el agenciamiento, aunque el agenciamiento va del orden político y más que el dispositivo va del orden de la enunciación, ¿no? Entonces pues eso es lo que más o menos capturo ahí. Muchas gracias por estar acá. Les agradezco. Cualquier cosita, pues me encuentran en redes sociales, por ahí en Facebook. Si tienen alguna duda, pregunta, la podemos dialogar. Sebastián G. Calderón. Pues nada, si algo por ahí seguiríamos charlando. Y pues nada, si algo, pues si tienen alguna duda, seguimos comentándola, seguimos construyendo saber. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan muy bonita noche. Gracias por todo, ¿vale? Muchos saludos. Gracias.